Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la función exponencial. Bueno, estamos trabajando los ejercicios de funciones exponenciales cuando la base es el número Euler. Ya hemos desarrollado varios videos en los cuales le estamos dando cabal cumplimiento al desarrollo del mismo tema en toda su extensión. Se hace necesario desarrollar algunos tópicos diferentes en cada video para el cabal entendimiento. Recordemos cuál es el ejercicio que nos atañe en el día de hoy, que es lo que dice. Dice así: y es igual a Euler elevado a la 7 que multiplica a tangente de raíz cúbica de 4x a la 3. Como podemos observar, es una función exponencial, dado que la variable se encuentra en el exponente. Pero podemos observar que además el exponente de la base e no es un exponente cualquiera, es un exponente que está en términos de la función trigonométrica tangente. Entonces recordemos de que tiene un tratamiento especial. Vamos a enunciar cuál es, en este caso vamos a enunciar, como siempre en todos los ejercicios, la derivada de una función exponencial cuando la base es el número Euler. Nosotros tenemos que la derivada con respecto a x de Euler a la b es igual a Euler a la b, que multiplica la derivada con respecto a x de SV, b o v. Esa es la fórmula general o la regla general. Entonces esa regla vamos a aplicarla acá al presente ejercicio. Pero antes de aplicar esa regla al presente ejercicio, miremos de que en la parte exponencial tenemos una raíz cúbica. Siempre que hemos desarrollado los ejercicios de derivada, les recuerdo de que cuando tenemos un radical tenemos que reexpresarlo en términos de potencia. Todos los radicales se reexpresan en términos de potencia para desarrollar la derivada. Recordemos la siguiente propiedad. Hay una propiedad que dice lo siguiente: cuando yo tengo en el álgebra elemental la raíz enésima de a a la m, esto es igual a la m sobre n. Entonces tenemos una expresión en términos de radical y la podemos representar en términos de potencia, o viceversa. Si la tenemos en términos de potencia, la podemos representar en términos de radical, de acuerdo a la necesidad que tengamos en el momento. Para tal efecto, representemos la presente función. Tendríamos entonces que esto va a quedar: y es igual a Euler elevado a la 7 por tangente de 4x a la 3 elevado a la 1 tercio, elevado a la 1 tercio. Bueno, estamos dándole cumplimiento a la propiedad 2 que tenemos acá escrita. Ahora sí ya estamos en condiciones de enunciar la derivada de ese ejercicio. Ahora sí podemos decir entonces que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de Euler elevado a la 7 que multiplica tangente de 4x a la 3 a la 1 tercio. Bueno, ya hemos enunciado la derivada que vamos a hallar. Ahora sí podemos aplicar la primera fórmula que tenemos
de la derivada de una función exponencial cuando la base es e. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual. Recordemos que queda la primera parte de la función igual. E elevado a la 7 que multiplica a tangente de 4x a la 3 a la 1/3. Y aquí sin la segunda parte por, vamos a meterlo en un signo de agrupación que sea más presentable, la derivada con respecto a x de, aquí sí sería todo el argumento, 7 que multiplica tangente de 4x a la 3 a la 1/3. Bueno, ahí tendríamos ya expresada la derivada que vamos a hallar. Y ahí hemos aplicado la fórmula número 1 de la derivada de una función exponencial cuando la base es el número Euler. Ya aquí la aplicamos. ¿Qué tenemos ahora que observar? Aquí estamos ahora frente a la derivada de una tangente. Para tales efectos nos toca recurrir a lo que es la derivada de la tangente. De pronto este es un tema más avanzado o un poquitico más adelante, lo que es la tangente, la derivada de la tangente, pero podemos recurrir a buscarlo. Derivada de la tangente. Nosotros tendríamos que derivada con respecto a x de la tangente, digamos, de la tangente de teta, de la tangente de teta, va a ser igual a la secante al cuadrado de teta por la derivada con respecto a x de teta. Y eso en general es la derivada de la tangente de una expresión del ángulo teta en este caso. Apliquemos esta fórmula al presente. Bueno, aplicando esto, iríamos a tener lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esta primera parte la escribimos igual, Euler, a la 7 por tangente de 4x a la 3 a la 1/3 por. Aquí, bueno, este 7 lo podríamos sacar y ahí vamos a brincar este paso. Aquí sería 7 que multiplica a la secante cuadrado de, en este caso teta sería 4x a la 3 a la 1/3. Este sería el ángulo teta para tales efectos. Que es esta primera parte, secante al cuadrado del ángulo por la derivada de ese ángulo. Entonces aquí sería por, vamos a meter esto aquí entre paréntesis, entre corchetes, derivada con respecto a x de 4x a la 3, 4x a la 3 a la 1/3. Ya le hemos dado aplicabilidad a la derivada de la tangente en este punto. Derivada de la tangente y le dimos aplicabilidad, nos quedó todo esto. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que estamos ahora frente a la derivada de una potencia. Cuando estamos frente a la derivada de una potencia, nos toca recordar la fórmula de la derivada de la potencia que vimos en la parte inicial del estudio del curso que estamos viendo, cálculo de derivadas algebraicas. Y recordamos que la fórmula dice, cuando tengo derivada con respecto a x de una variable a
a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a elevado a la n menos 1. Esta es la fórmula generalizada para la derivada de una potencia, en la cual vamos a aplicar en este punto. Entonces procedamos y nos queda derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 7 que multiplica a tangente de 4x a la 3 elevado a la 1 tercio. A la 1 tercio. Multiplicada toda esta expresión por, aquí es corchete, dejémoslo como corchete, no como llave, multiplicado por, esta primera parte dejémosla así, 7 que multiplica la secante al cuadrado de 4x a la 3 elevada a la 1 tercio. Multiplicado por, aquí ya tenemos entonces sí la aplicación de la derivada de la potencia. Entonces, haciéndolo detalladamente, paso a paso, quedaría 1 tercio que multiplica a 4x a la 3 elevado a la 1 tercio menos 1. Bueno, detalladamente. Continuemos acá, la parte de abajo, derivada de y con respecto a x va a ser igual a esta primera parte, vamos a copiarla idéntica, e es igual a 7 que multiplica a la tangente de 4x a la 3 elevada a la 1 tercio multiplicado por 7 que multiplica a secante cuadrado de 4x a la 3 a la 1 tercio por, aquí tendríamos 1 tercio que multiplica a 4x a la 3, y aquí tenemos una operación bastante elemental. 1 tercio menos 1 sería 1 tercio menos 1, menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Podríamos hacer la operación, si lo desean, una operación muy elemental. 1 tercio menos 1. Recuerden, 1 por 1, acá tendríamos 1, menos 3 por 1, 3, sobre 3 por 1, 3, 1 menos 3 da menos 2, sobre 3, menos 2 tercios. Bueno, esto es simplemente para que verificaran de que da menos 2 tercios. Bueno, en este momento podemos observar que ya el ejercicio está prácticamente desarrollado. Aquí tenemos que hay una expresión elevada a un exponente negativo. Esto es posible dejarla en términos de exponentes positivos. Recordemos que hay una propiedad que dice lo siguiente del álgebra elemental, que cuando nosotros tenemos 1 sobre, digamos que a la n, esto es igual a la menos n. Quiere decir que una expresión racional con exponente positivo la podemos expresar en términos de una expresión con exponente negativo, y viceversa. La tenemos en exponente negativo, la pasamos a término racional, poniéndole un 1 como numerador, y el exponente negativo cambiaría a positivo. Bueno, esto es una propiedad del álgebra elemental, sí, al álgebra elemental. Esta propiedad vamos a aplicarla acá. Bueno, listo. Hagamos eso, copiemos la primera parte igual. Vamos a tratar de hacerlo paso a paso. Derivada de y con respecto a x va a ser igual, esta primera parte vamos a darle igual e a la 7 por tangente de 4x a la 3 a la 1 tercio por, aquí tenemos
7 que multiplica secante cuadrado de 4x a la 3 a la 1 tercio. Estamos copiando esta primera parte igual y hacemos la transformación acá. Aquí esto quedaría como, vamos a poner el corchete, quedaría 1 sobre 3 y esta expresión 4x a la 3 quedaría aquí como 4x a la 3 elevada a la 2 tercio. ¿Qué propiedad estamos aplicando aquí? La propiedad que tenemos acá presente. Bueno, aquí observamos, podemos observar ya en este punto que tenemos aquí una expresión en términos de potencia, al igual que acá un denominador en términos de potencia. El ejercicio en la parte inicial, cuando retomamos el ejercicio en la parte inicial, nos damos cuenta que el ejercicio está expresado en términos de raíz, esa expresión. Por tal motivo, eso nos está sugiriendo que debe quedar en los mismos términos. Entonces, esta parte que está aquí en términos de potencia la podemos representar en términos de raíz, aplicando la propiedad número 2 que tenemos acá, donde decíamos que si lo tenemos en términos de raíz lo podemos pasar a términos de potencia y viceversa. Si tenemos una expresión en términos de potencia la podemos representar en términos de raíz. Entonces apliquemos esta propiedad y ya estamos encontrando de esta forma el resultado. Me quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a e elevado a la 7 por tangente de 4x a la 3 elevado a la 1 tercio aquí es elevado a la 1 tercio multiplicado todo por esta parte, dejemos igual 7 por secante cuadrado, y aquí esta parte, esta expresión que sería el argumento de la secante, lo podemos expresar en términos de raíz. Entonces sería raíz cúbica de 4x a la 3. Raíz cúbica de 4x a la 3 por esta expresión aquí quedaría entonces 1 sobre 3 que multiplica a raíz, vamos a poner la raíz un poquitico mejor aquí, a raíz cúbica de 4x a la 3. Aquí hay que poner esto con mucho cuidado porque el espacio es bastante pequeño. El espacio es muy pequeño. Aquí quedaría 3 que multiplica a la raíz cúbica de 4x a la 3 al cuadrado. Entonces representamos esta expresión que está en términos de potencia en términos de radical. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña división del tablero. La parte de abajo ya se nos agotó el tablero. Y vamos a darle ya uno de los toques finales. Yo creo que ya le podemos dar el toque final. Podemos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Y aplicamos propiedad conmutativa. Entonces quedaría derivada de y. Quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica secante cuadrado. Aquí vamos a hacer algo. 7 que multiplica a secante al cuadrado. Secante al cuadrado de raíz cúbica de la raíz cúbica. Secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3
4x a la 3 y el denominador quedaría abajo 3, aquí sería 3 que multiplica a la raíz cúbica de 4x a la 3 todo a la 2, 4x a la 3 a la 2. Bueno. Toda esta expresión multiplicada por Euler, toda esta expresión multiplicada por Euler a las 7 tangente, a las 7 por tangente de raíz cúbica, tangente, esta expresión también la podemos poner en términos de raíz. Esta expresión que está en términos de potencia la ponemos también en términos de raíz. Entonces, tangente de la raíz cúbica, de 4x3. 4x a la 3. Entonces quedaría raíz cúbica de 4x a la 3. Bueno, entonces revisamos el resultado que nos está dando. 7 por secante cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 sobre 3 por raíz cúbica de 4x a la 3, todo eso al cuadrado por Euler a la 7 tangente raíz cúbica de x a la 3. Bueno, aquí cuando estamos leyendo este resultado, ya yo daba por hecho que era el resultado final, pero podemos observar que aquí hay algo más que se puede hacer. Aquí yo puedo resolver esta expresión que está elevada al cuadrado y quedaría entonces derivada de y. Siempre uno revisa y se da cuenta si hay algo más que hacer. Con respecto a x es igual. Revisando, mire que nos damos cuenta que todavía es posible hacer algo. 7 que multiplica a secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 sobre 3 que multiplica a la raíz cúbica. Aquí tenemos 4 al cuadrado sería 16 por x, y aquí tenemos el caso de potencia de una potencia. Tenemos aquí x a la 3 al cuadrado. Recordemos esta propiedad del álgebra elemental. Cuando yo tengo a la n elevada a la n, esto es igual a la n por m. Este es el caso de potencia de una potencia. Acá lo tenemos, x a la 3 a la 2, entonces se multiplican y quedaría x a la 6. Toda esta expresión multiplicada por Euler a la 7 por tangente de raíz cúbica de 4x a la 3. Y vea qué resultado tan bonito de ese ejercicio. De esta forma estamos llegando al resultado de dicho ejercicio. Un resultado muy bonito. Veanlo. Que es posible. Ya nosotros tenemos preliminarmente esta respuesta, pero podemos observar que es posible hacer algunas pequeñas transformaciones y obtener otras respuestas de este mismo ejercicio. Todo va a depender de las exigencias que nos haga el libro texto o el docente que nos esté exigiendo una respuesta determinada. Miremos a ver que este ejercicio se puede seguir desarrollando de la siguiente manera. Nosotros observamos que tenemos aquí el argumento de la secante es raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 4 por x3. De tal manera que nosotros podemos aplicar aquí propiedad de la radicación, donde nosotros tenemos raíz enésima de a por b
esto va a ser igual a raíz enésima de A por raíz enésima de B. Esta propiedad la podemos aplicar donde estén los radicales. Al igual que acá hay 3 radicales donde podemos aplicar esa propiedad. Vamos a hacerlo y nos vamos dando cuenta de qué forma, cómo queda el ejercicio. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a hacerlo con mucho cuidado, 7 que multiplica a secante cuadrado que multiplica a su vez raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de x a la 3. Bueno, en el denominador también tenemos la misma expresión, 3 que multiplica raíz cúbica de 16 por raíz cúbica de x a la 6 por Euler elevado a la 7 que multiplica tangente de raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de x a la 3. Vemos que el ejercicio lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, y vamos a ver qué ocurre. Aquí quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, acá tendríamos 7 que multiplica secante cuadrado de raíz cúbica de 4 por, aquí aplicamos la propiedad número 2 que tenemos acá, en la cual expresamos una expresión que está en términos de potencia, la podemos expresar o reexpresar en términos de potencia. Está en términos de radical, la podemos reexpresar en términos de potencia. Entonces lo que vamos a hacer acá, si está la expresión está en términos radicales, la expresamos en términos de potencia y quedaría en ese orden de idea x a la 3 sobre 3. Acá en el denominador tenemos entonces 3 que multiplica a raíz, bueno, aquí tenemos el 16, lo podemos descomponer en sus factores primos, y 16 al descomponerlo en sus factores primos me queda como 2 a la 3 por 2. 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16. Lo descompusimos en sus factores primos. Y aquí sería por, aplicamos esa misma propiedad de una expresión que está en términos de radicales, la expresamos en términos de potencia y quedaría entonces por x a la 6 sobre 3. Aquí sería por Euler a la 7 tangente de raíz cúbica de 4 por x a la 3 sobre 3. Está en términos de radical, lo representamos en términos de potencia aplicando la propiedad número 2 que tenemos en el tablero. Acá el ejercicio se va volviendo bien minucioso. Tenemos aquí entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, acá tendríamos 7 que multiplica a secante cuadrado de raíz cúbica de 4 por, bueno, aquí podemos de una vez hacerlo y aplicamos propiedad conmutativa para agilizar el proceso. Aquí tendríamos x a la 3 sobre 3 es x a la 1 o simplemente x, entonces queda secante cuadrado de x por raíz cúbica de 4, raíz cúbica de 4. Ahí resolvimos esta parte. Ahora el denominador quedaría 3 que multiplica, aquí tendríamos x a la 6 sobre 3, 6 entre 3, 2, quedaría 12, x a la 2, 3, bueno,
eso lo podríamos discutir. Vamos a hacer mejor esta primera parte. Distribuimos aquí más bien el radical. Distribuimos el radical aplicando la propiedad que tenemos acá. Esta la podemos hacer inicialmente. Tendríamos entonces raíz. Aquí es raíz cúbica. Raíz cúbica de 2 a la 3 por raíz cúbica de 2 por, aquí sí sería x, 6 entre 3, 2. Acá tendríamos entonces por Euler elevado a la 7 por tangente. Acá tendríamos x a la 3 sobre 3 da x a la 1. X a la 1 simplemente es x por tangente de x por raíz cúbica de 4. Bueno, ya está cogiendo forma el ejercicio y ya está llegando a un nuevo resultado. Acá podríamos decir que esto quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, acá esta primera parte del numerador que es igual 7 que multiplica secante cuadrado de x por raíz cúbica de 4. Inicialmente queda el numerador así. El denominador queda 3 que multiplica. Aquí esta expresión quedaría como 2 a la 3 sobre 3. Ya sabemos que 2 a la 3 sobre 3, vamos a dejarlo así. No va a tocar hacerlo el paso a paso, ni modo. Ya estamos acostumbrados a hacerlo. Raíz cúbica de 2 y aquí por x a la 2. Ya estamos acostumbrados a hacerlo, no vamos a perder la línea de hacer el paso a paso. Esto entonces aquí sería Euler a la 7 por tangente de x por raíz cúbica de 4. Listo. Abajo un paso más, ni modo. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, el numerador queda igual inicialmente 7 por secante cuadrado de x raíz cúbica de 4. Y el denominador tendríamos aquí entonces 2 elevado a la 3 sobre 3, 3 sobre 3 da 1. 2 a la 1 es 2. Multiplicamos 2 por 3 daría 6. 6, propiedad conmutativa, x a la 2, 6x a la 2 por raíz cúbica de 2. Podría quedar así. Y acá por Euler a la 7 por tangente de x raíz cúbica de 4. Bueno, recordemos que aquí x raíz cúbica de 4 es el argumento de la tangente, al igual que x raíz cúbica de 4 es el argumento de la secante. De esta manera hemos llegado a una nueva respuesta del ejercicio. De esta manera hemos llegado a una nueva respuesta del ejercicio. Nos podemos dar cuenta que en la medida que manipulamos las expresiones, podemos ir encontrando nuevas respuestas. Inclusive, vamos a dejar esta segunda respuesta, pero a partir de esta segunda respuesta, podríamos manipular la secante cuadrado en su equivalencia trigonométrica como 1 sobre coseno cuadrado, y de esa manera podemos encontrar otra respuesta. Vamos a borrar el tablero en la parte derecha y podemos seguir desarrollando ese ejercicio. Un ejercicio tan bonito que vale la pena llevarlo hasta las últimas instancias. Vale la pena un ejercicio de esto, hacerle todo el proceso y llevarlo a las últimas instancias en cuanto a las posibles respuestas que son equivalentes.
nosotros podemos llevarlo a otras respuestas equivalentes. Bueno, aquí les decía de que podemos reemplazar secante cuadrado como su equivalencia, que es 1 sobre coseno cuadrado. Recordemos esas identidades trigonométricas. Entonces me quedaría en ese orden de idea del ejercicio, me iría a quedar como derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica a 1 sobre coseno cuadrado, pero coseno cuadrado de qué? De x raíz cúbica de 4. Coseno cuadrado de x raíz cúbica de 4. Coseno cuadrado de x raíz cúbica de 4. Sobre 6x2 raíz cúbica de 2. Aquí sería ahora sobre 6x2 raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2 por Euler a la 7. Aquí sería por Euler elevado a la 7 tangente de x raíz cúbica de 4. Raíz cúbica de 4. Vale. En ese orden de idea, eso es lo que tenemos. Nosotros estamos dándonos cuenta a dónde vamos llegando. Si nosotros a este denominador le ponemos un denominador 1, estamos completando la propiedad del producto de los extremos, por el producto de los medios. Bueno, de esta manera, al multiplicar 1 por todo el extremo, todos los extremos, quedaría entonces 7 que multiplica a 1. 7 que multiplica a 1 sobre, aquí tenemos coseno cuadrado de x por raíz cúbica de 4. Esto aquí sería igual a la derivada de y con respecto a x. Esto aquí por, multiplicamos coseno cuadrado de x por raíz cúbica de 4 por 6x2 por raíz cúbica de 2. Toda esta expresión multiplicamos 7 por 1 por 1 y coseno cuadrado de x3 por raíz de 4 por 6x2 raíz cúbica de, y toda esta expresión aquí por Euler a la 7 tangente de x raíz cúbica de 4. Bueno, podemos compactar, ya podemos multiplicar 7 por 1 y de una vez por Euler, y me queda entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual, podemos resolver esa expresión de esa manera, 7 que multiplica a Euler a la 7 por tangente de x raíz cúbica de 4. Bueno, denominador. Quedaría entonces, en el denominador podemos propiedad conmutativa y quedaría aquí 6x2 por raíz cúbica de 2. Aquí sería por coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x por
raíz cúbica de 4. Y en ese orden de ideas hemos logrado encontrar otra posible solución, otra posible respuesta de dicho ejercicio. Ya lo hemos hecho esa manipulación ya en este momento. Esta parte, acaba de recordar que x raíz cúbica de 4 es el argumento del coseno. Por tal motivo, esta parte no se puede operar con esto que está en la parte que antecede al coseno, que sería el coeficiente. Este 6x2 raíz cúbica de 2 es un coeficiente que no se puede operar con x raíz cúbica de 4, porque x raíz cúbica de 4 sería el argumento del coseno. Por esos motivos, al igual que en la parte del Euler, el x raíz cúbica de 4 es el argumento de la tangente. Por tal motivo no se puede operar con el coeficiente 7 que tiene la tangente. En este orden de ideas, y esta sería la respuesta final de dicho ejercicio. Un ejercicio muy bonito. Podemos observar el proceso que lo hemos desarrollado detalladamente, paso a paso. Hemos encontrado aquí una respuesta previa. Seguimos haciendo algunas manipulaciones en el contexto de las matemáticas y hemos logrado manipular y encontrar una nueva respuesta. Seguimos desarrollando procesos matemáticos y encontramos otra respuesta. De pronto depende del autor en los textos. De pronto en algún texto sería esta la respuesta, o podría ser esta, según la exigencia del autor o el docente en cuestión. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. No se les olvide compartirlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.